Me desperté una mañana y encontré a mi novia de pie a los pies de la cama con una mirada que nunca había visto antes. En algún punto entre la lástima y algo que se sentía como libertad. Y antes de que pudiera preguntar qué pasaba, dijo las palabras que me perseguirían durante meses: conocí a mi alma gemela. La forma en que lo dijo no fue de disculpa ni siquiera de tristeza. Fue con emoción, como si acabara de ganar algo. Y se suponía que yo debía felicitarla. Su nombre era Valeria. Llevábamos juntos 3 años, viviendo juntos 1. Y yo sinceramente pensaba que estábamos construyendo un futuro hacia el matrimonio, los hijos, todo el paquete completo. Ella trabajaba en una guardería en el centro. Yo estaba en ventas de tecnología. Teníamos rutinas, bromas internas, un gato llamado Canela, que ella había elegido. Y entonces, un miércoles por la mañana, todo lo que creía sólido simplemente se evaporó. Me dijo que su nombre era Javier, que trabajaba de seguridad en la plaza comercial cerca de su trabajo, que llevaban hablando 2 meses y que sentía una conexión con él. Una que nunca había sentido con nadie, ni siquiera conmigo. Le pregunté si me había estado engañando y pareció ofendida, como si yo fuera el irracional, y dijo que no es engaño cuando es el destino. Recuerdo estar sentado al borde de la cama intentando procesar cómo alguien con quien había compartido una vida podía reformular la traición como un despertar espiritual. Hizo una maleta ese mismo día, dijo que volvería por el resto más tarde. Antes de salir, se giró hacia mí y dijo algo que nunca olvidaré: si realmente me amaras, te alegrarías por mí y por mi alma gemela. La puerta se cerró y me quedé allí sentado mirando el espacio donde ella había estado, sintiendo como si alguien hubiera metido la mano en mi pecho y hubiera sacado todo lo que importaba. No lloré de inmediato. Creo que estaba demasiado impactado. Pero cuando me golpeó más tarde esa noche, me golpeó fuerte. Llamé a mi hermano y vino con cerveza y pizza. No dijo mucho. Solo se sentó conmigo mientras yo intentaba explicar cómo alguien podía irse así con tanta certeza, con tan poco arrepentimiento. Me dijo que Valeria siempre había sido un poco dramática, un poco egocéntrica, pero que yo había estado demasiado cerca para verlo con claridad, y quizás tenía razón. Mirando atrás, podía recordar momentos en los que ella hacía que todo girara en torno a sus sentimientos, sus necesidades, su versión de cómo debían ser las cosas, pero yo lo había descartado como pasión. Las siguientes semanas fueron un borrón de rutinas entumecidas. Ir al trabajo, volver a casa, calentar cenas en el microondas, evitar nuestros restaurantes favoritos, nuestros senderos favoritos, cualquier cosa que me recordara a ella. Los amigos intentaron presentarme a gente. Me decían que la mejor forma de superar a alguien era conocer a alguien nuevo. Pero no estaba listo. Seguía atascado en esa frase que ella había usado: si realmente me amaras. Como si mi amor estuviera siendo puesto a prueba y yo hubiera fallado al no celebrar su abandono. Pensé que dejarla ir sin luchar me hacía noble, maduro, evolucionado, pero en realidad solo me hacía sentir vacío. Me envió mensajes de texto unas cuantas veces en esos primeros meses, cosas logísticas mayormente, preguntando por el correo, por Canela, por una lámpara que se había dejado. Y cada vez que su nombre iluminaba mi celular, se me encogía el estómago. Mantenía mis respuestas cortas, educadas, no preguntaba por Javier, no preguntaba si era feliz porque una parte de mí no quería saberlo, y otra parte de mí estaba aterrorizada de que dijera que sí. Un mensaje se me quedó grabado particularmente. Lo envió alrededor de las 2 de la madrugada de un sábado preguntando si recordaba la noche en que adoptamos a Canela. Y no respondí porque sabía que estaba probando algo, viendo si yo mordía el anzuelo, viendo si todavía había una apertura. Hacia el 4.º mes, empecé a sentirme yo mismo de nuevo, o al menos una versión de mí mismo que podía funcionar sin ese dolor constante. Me apunté a un gimnasio, empecé a correr, perdí algo de peso, me dejé barba, hice todas las cosas cliché de reinvención post-ruptura que, en realidad, funcionaron bastante bien. Mi hermano me arrastró a un concierto un viernes por la noche. Alguna banda indie de la que nunca había oído hablar, y me di cuenta a mitad del concierto de que no había pensado en Valeria ni una vez en 3 horas, y eso se sintió como un progreso. Un sábado, estaba en una cafetería cerca de mi departamento, del tipo con ladrillo aparente y látex caros, y una mujer en la fila delante de mí se giró, sonrió y dijo: parece que estás decidiendo entre cafeína y una siesta. Su nombre era Sofía.
Era diseñadora gráfica y tenía una energía tranquila que se sentía como lo opuesto a todo lo que Valeria había sido. Hablamos durante 20 minutos en esa cafetería, intercambiamos números y me fui sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en meses. Nuestra primera cita fue una cena en un sitio tailandés en el centro. Nada lujoso. Y recuerdo pensar en lo fácil que se sentía, cómo hacía preguntas y realmente escuchaba. Como no necesitaba ser el centro de atención ni convertir cada conversación en algo sobre el hado o el destino. Sofía tenía los pies en la tierra. Tenía su propia vida, sus propios amigos, su propio departamento al otro lado de la ciudad, y no esperaba que yo llenara cada hueco o resolviera cada problema. Empezamos a vernos regularmente, 2 veces por semana al principio, luego más. Y para el tercer mes, me di cuenta de que era feliz, genuinamente feliz, de una manera que no había sido ni siquiera antes de que Valeria se fuera. Ella nunca jugaba juegos, nunca me ponía a prueba, nunca me hacía adivinar qué estaba sintiendo. Y esa simplicidad se sintió revolucionaria después de años de las montañas rusas emocionales de Valeria. Dejé de mirar las redes sociales de Valeria, dejé de preguntarme si seguía con Javier, dejé de reproducir esa mañana en mi cabeza, por primera vez desde la ruptura, sentí que estaba avanzando en lugar de solo sobrevivir. Sofía conoció a mi hermano, a mis amigos, y todos dijeron lo mismo. Ella era buena para mí, estable, amable, real. Mi hermano me llevó aparte una noche después de una cena con Sofía y dijo que no me había visto tan relajado en años, quizás nunca. Y ese comentario me impactó más de lo que esperaba porque tenía razón. Hacia el mes 10, empecé a pensar en anillos, en propuestas, en construir realmente un futuro con alguien que quería construirlo conmigo. Y la idea no me asustaba de la forma en que pensé que lo haría. Llevé a Sofía a la costa para un fin de semana largo. Nos alojamos en un pequeño hotel boutique con vistas al mar. Y en la última noche, le pedí que se casara conmigo en la playa al atardecer. Y ella dijo sí sin dudarlo, sin drama, solo pura alegría. Se lo contamos a nuestras familias, empezamos a planear una fiesta de compromiso, elegimos una fecha para la boda, y sentí que finalmente había cerrado el capítulo de Valeria, como si ella fuera solo un recuerdo doloroso que me había llevado a un lugar mejor. Incluso me sentí agradecido de una manera extraña. Porque sin ese dolor, nunca habría apreciado cómo se sentía la verdadera estabilidad. Nunca habría reconocido lo agotador que había sido gestionar constantemente las emociones de otra persona. Un año después de que Valeria se fuera, estaba comprometido con alguien que realmente me valoraba, que no veía el amor como una competencia o una prueba cósmica. Y pensé que ese era el final de su papel en mi vida. Estaba muy equivocado. La fiesta de compromiso se suponía que iba a ser pequeña, tal vez 40 personas en este espacio para eventos en el centro con vigas aparentes y guirnaldas de luces. Nada exagerado, solo familia y amigos cercanos celebrando algo que se sentía correcto. La madre de Sofía había ayudado con la planificación. Mi hermano se encargaba de la música y todo iba perfectamente hasta que dejó de irlo. Estaba de pie cerca de la barra hablando con mi primo cuando la vi entrar. Y por un segundo, pensé que estaba alucinando, como si mi cerebro la hubiera conjurado de algún resto de ansiedad. Valeria llevaba un vestido color crema, del tipo que llevarías a una fiesta en el jardín o tal vez a la boda de otra persona. Y tenía esa expresión en su cara como si perteneciera allí, como si hubiera sido invitada y simplemente llegara elegantemente tarde. El estómago se me cayó tan fuerte que pensé que podría vomitar allí mismo junto a la mesa de aperitivos. Sofía estaba al otro lado del salón hablando con su hermana y aún no la había visto. Y sentí un pánico inmediato sobre lo que iba a pasar, cómo se iba a desarrollar esto, si debía interceptar a Valeria antes de que se adentrara más en el lugar. Empecé a caminar hacia ella, pero se movía rápido, esquivando grupos de invitados como si supiera exactamente a dónde iba. Y antes de que pudiera alcanzarla, había tomado una copa de champán de una bandeja y se había posicionado cerca del pequeño escenario que habíamos montado para los brindis. Mi hermano la vio y me miró con esa expresión de «¿qué demonios?», y yo solo negué con la cabeza porque aún no tenía palabras. No tenía un plan. Todavía estaba intentando procesar que ella realmente se hubiera colado en mi fiesta de compromiso. No se acercó a mí directamente. No me llevó aparte para alguna conversación privada. En lugar de eso, simplemente se quedó allí bebiendo champán y observando. Y la peor parte era lo cómoda que parecía, como si estuviera observando algo que la involucraba,
algo en lo que tenía interés. Algunos invitados la reconocieron. Pude ver las miradas confusas, las preguntas susurradas, gente intentando averiguar por qué mi exnovia estaba en mi fiesta de compromiso con un vestido que gritaba energía de protagonista. Mi primo se acercó y me preguntó en voz baja si quería que él se encargara, refiriéndose a pedirle que se fuera, pero le dije que esperara, con la esperanza de que solo hiciera acto de presencia y se fuera por su cuenta. Sofía finalmente la notó. Vi el momento de reconocimiento cruzar su cara y se acercó a mí y preguntó en voz baja, ¿esa es Valeria? Asentí y ella me apretó la mano y dijo, deberíamos simplemente ignorarla y dejar que se vaya sola. Pero Valeria no planeaba irse discretamente. Unos 20 minutos después de empezar la fiesta, se suponía que mi hermano iba a dar un brindis. Había subido al micrófono y empezado a hablar de lo feliz que estaba por nosotros. Y entonces, de repente, Valeria se estaba moviendo hacia el escenario. No pidió permiso, no esperó una invitación, simplemente subió y le quitó el micrófono de la mano a mi hermano mientras él se quedaba allí demasiado atónito para detenerla. El salón se quedó en silencio, ese tipo de silencio horrible donde todos saben que algo malo está pasando, pero nadie sabe cómo intervenir todavía. Valeria sonrió a la multitud como si estuviera a punto de dar buenas noticias y empezó a hablar sobre el amor, sobre las segundas oportunidades, sobre cómo a veces cometemos errores que nos llevan de vuelta a casa. Dijo, el amor verdadero no se rinde. Y a veces el universo nos pone a prueba para ver si somos lo suficientemente fuertes para luchar por lo que importa. Y me di cuenta con creciente horror de que no estaba allí para disculparse ni siquiera para montar una escena por atención. Estaba allí para reclamarme, para anunciar públicamente que yo debía ser suyo. El agarre de Sofía en mi mano se tensó, y podía sentirla temblando, no de miedo, sino de ira. Y supe que tenía que hacer algo antes de que esto empeorara. Subí al escenario y extendí mi mano para pedir el micrófono y Valeria vaciló, me miró con esa expresión esperanzada como si tal vez yo estuviera a punto de estar de acuerdo con ella, a punto de validar cualquier fantasía que hubiera construido. Tomé el micrófono y miré a toda esa gente que había venido a celebrarnos a mí y a Sofía. Gente que no tenía ni idea de lo que Valeria me había hecho pasar. Y sentí una claridad que no había sentido en años. Me giré hacia Valeria y dije lo suficientemente alto para que todos lo oyeran, una vez me dijiste que cuando amas a alguien, deberías alegrarte por ellos y por su alma gemela. Ella se estremeció como si la hubiera abofeteado y continué, Sofía es mía. Por favor, alégrate por mí y por favor sal de mi vida. El salón estaba completamente en silencio. Se podría haber oído caer un alfiler y la cara de Valeria pasó por unas 5 emociones diferentes en 3 segundos. Confusión, ira, humillación, rabia. Empezó a gritar, llamándome egoísta, llamándome cruel, diciendo que nunca la había entendido, que nunca había luchado por ella, que estaba cometiendo el mayor error de mi vida. Yo simplemente me quedé allí sosteniendo el micrófono mientras ella perdía el control. Y finalmente, el padre de Sofía hizo una señal a alguien, y 2 guardias de seguridad empezaron a dirigirse hacia el escenario. Fue entonces cuando reconocí a uno de ellos, el chavo más alto con el pelo rapado y la radio enganchada al cinturón. Era Javier. Aparentemente, había empezado a trabajar extra en eventos privados después de su trabajo en la plaza comercial. Y la ironía era tan densa que casi me río. Valeria lo vio en el mismo momento que yo y algo en ella se rompió por completo. Se abalanzó sobre él, realmente se abalanzó y empezó a golpearle el pecho y a gritar. Se suponía que tú eras diferente y me prometiste un para siempre. Javier parecía mortificado, intentando agarrarle las muñecas mientras se mantenía profesional, y su compañero intervino para ayudar a sujetarla. Valeria estaba completamente desquiciada ahora, escupiendo, arañando, llamando fracasado a Javier, llamándome cobarde a mí, llamando a Sofía nombres que no repetiré. Lograron asegurarle los brazos y empezaron a caminar con ella hacia la salida mientras ella forcejeaba y gritaba. Y cada persona en esa fiesta simplemente observaba en un silencio atónito. Vi la cara de Javier mientras pasaban junto a mí. Vi el agotamiento allí, el arrepentimiento, y entendí que cualquier cosa que Valeria le hubiera prometido sobre el destino y las almas gemelas se había desmoronado tal como lo había hecho conmigo. Me miró a los ojos por solo un segundo, y vi algo allí que parecía una disculpa, como si finalmente entendiera con lo que yo había estado lidiando. La puerta se cerró tras ellos, y el salón permaneció en silencio unos segundos más.
Entonces mi hermano tomó el micrófono y dijo, bueno, eso fue inesperado. Volvamos a celebrar a estos dos. Y la gente rió nerviosamente y la conversación empezó de nuevo lentamente. Sofía me llevó aparte a un pasillo y me preguntó si estaba bien. Y me di cuenta de que lo estaba. Estaba realmente bien porque por primera vez desde que Valeria se fue, había elegido la paz en lugar de salvarla, elegido mi futuro sobre su caos. Ella me abrazó fuerte y susurró que estaba orgullosa de mí. Y sentí que algo se soltaba en mi pecho, alguna última pieza de culpa que había estado cargando por no luchar más fuerte cuando Valeria se fue. Volvimos a la fiesta y terminamos la noche rodeados de gente que realmente nos quería, que realmente quería que fuéramos felices. Y cuando llegamos a casa esa noche, abracé a Sofía y me sentí agradecido de haber dejado ir a Valeria, de no haber luchado por algo que ya me estaba destruyendo. A la mañana siguiente, me desperté con 17 llamadas perdidas de un número desconocido y un mensaje de voz de Valeria llorando sobre cómo la había humillado, cómo había puesto a todos en su contra, cómo había arruinado su vida, y lo borré sin escuchar todo el mensaje. Pensé que lo peor había pasado. Pensé que la humillación pública sería suficiente para hacerla desaparecer para siempre. Pensé que finalmente podríamos seguir adelante sin su sombra colgando sobre nosotros. No sabía que ella apenas estaba empezando. Pensé que después del desastre de la fiesta de compromiso, Valeria finalmente desaparecería. Que la humillación de ser arrastrada por la seguridad sería suficiente para hacerla pasar página. Pero 2 semanas después, recibí una llamada de un abogado que no reconocía preguntando si sabía algo sobre una demanda. Valeria había presentado una demanda contra Javier, contra la compañía de seguridad para la que trabajaba, alegando uso excesivo de la fuerza, angustia emocional, agresión física, todo el repertorio. Estaba pidiendo 40 millones de pesos, y posicionándose como una víctima que había sido brutalizada por guardias de seguridad agresivos en un evento privado. Mi primera reacción fue incredulidad, luego pánico, porque aunque yo no estaba nombrado en la demanda, sabía que esto podía escalar hacia algo que nos tocara a mí y a Sofía, que podría arrastrar nuestros nombres por declaraciones juradas, documentos judiciales y cobertura de noticias locales. Llamé a Sofía inmediatamente y ella pudo escuchar el estrés en mi voz y me dijo que respirara. Me dijo que lo manejaríamos juntos. Me dijo que Valeria no podía hacernos daño a menos que la dejáramos. Pero yo tenía miedo, genuinamente miedo porque había visto lo que Valeria podía hacer cuando se sentía agraviada. Cómo podía tergiversar las narrativas y hacerse la víctima y hacer que la gente creyera su versión de los hechos. La compañía de seguridad contrató a un equipo de defensa y fui contactado por su abogado, quien quería una declaración sobre lo que pasó esa noche, sobre el comportamiento de Valeria antes del incidente, sobre si la había visto atacar a Javier primero. Les conté todo, les di una declaración escrita, les guié a través de toda la noche desde el momento en que entró sin invitación hasta el momento en que se abalanzó sobre Javier, y parecían confiados en que tenían un caso sólido. Pero no podía quitarme esta sensación de que Valeria iba a encontrar una manera de ganar, de hacer que todos los demás pagaran por sus malas decisiones. El abogado mencionó que varios invitados también habían dado declaraciones corroborando mi relato, lo cual debería haberme hecho sentir mejor, pero de alguna manera lo hizo peor porque ahora más gente estaba siendo arrastrada al caos de Valeria. La demanda avanzó y hubo una audiencia preliminar programada para principios de otoño, unos 4 meses después de la fiesta de compromiso. Y durante ese tiempo, apenas dormí. Seguía imaginando los peores escenarios, Valeria ganando millones, la historia volviéndose viral, nuestra boda posponiéndose o cancelándose debido a la atención mediática, mi trabajo enterándose y cuestionando mi juicio. Mi jefe de hecho me llevó aparte un día y me preguntó si todo estaba bien porque mi rendimiento había bajado y tuve que explicar la situación sin sonar como si estuviera involucrado en algún drama nivel programa del corazón. Sofía planeó la boda de todos modos. Siguió avanzando como si Valeria no existiera. Y yo intenté igualar su calma, pero por dentro me estaba desmoronando. Ella elegía flores y yo estaba pensando en fechas de juicios. Ella hablaba de la luna de miel y yo estaba actualizando sitios de noticias para ver si la demanda había sido cubierta. Empecé a tener pesadillas sobre Valeria apareciendo en la boda, sobre ella presentando más demandas, sobre esto siendo interminable. El día de la audiencia finalmente llegó y me senté en la galería del tribunal junto a Sofía, viendo a Valeria entrar con un vestido conservador y maquillaje mínimo, interpretando el papel de la inocente herida. Tenía un abogado que parecía caro, probablemente alguien a quien había convencido para tomar el caso a comisión.
Y él hizo su declaración inicial sobre cómo su cliente había sido agredida sin provocación, cómo había sufrido un trauma psicológico duradero, cómo la compañía de seguridad había fallado en su deber de usar la fuerza apropiada. Luego, la defensa se levantó y mencionó que se habían presentado grabaciones de cámaras corporales como evidencia y sentí que mi ritmo cardíaco se disparaba porque no sabía que tenían vídeo. El abogado pidió reproducirlo para el tribunal y de repente todos en esa sala pudieron ver exactamente lo que pasó. Pudieron ver a Valeria abalanzándose sobre Javier, escupiéndole en la cara, arañándole los brazos mientras él intentaba retroceder y mantener la distancia profesional. Se la podía oír gritando en el audio, llamándolo fracasado, llamándolo inútil, y luego ver a ambos guardias intentando sujetarla lo más gentilmente posible mientras ella pataleaba y se sacudía. El vídeo duró quizás 3 minutos, pero pareció más largo. Y cuando terminó, el juez miró al abogado de Valeria con una expresión que lo decía todo. Valeria se levantó antes de que su abogado pudiera responder y empezó a gritar que el vídeo estaba editado, que no mostraba lo que había pasado antes, que todos se estaban protegiendo unos a otros. Y el juez le dijo que se sentara y guardara silencio o la declararía en desacato. Su abogado intentó salvar algo, argumentó que incluso si ella había sido agresiva, los guardias habían usado fuerza excesiva, pero el juez no se lo tragó. Desestimó el caso por completo, dijo que era frívolo y una pérdida de tiempo para el tribunal, y luego hizo algo que no me esperaba. Ordenó a Valeria pagar los honorarios legales de la compañía de seguridad y emitió una reprimenda formal que quedaría en su expediente. Valeria perdió los papeles allí mismo en la sala del tribunal, empezó a gritar sobre la injusticia, sobre la corrupción, sobre cómo todos estaban en su contra, y el alguacil tuvo que escoltarla fuera mientras ella gritaba amenazas a Javier, a los abogados, al juez. Me quedé sentado sintiendo esta extraña mezcla de alivio y vacío, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante meses y finalmente pudiera exhalar, pero no supiera qué hacer con el aire. El abogado de la compañía de seguridad me dijo después que estaban considerando presentar una contrademanda por difamación y abuso del proceso, y dije que cooperaría en lo que necesitaran. La demanda de Valeria no solo fue desestimada, quedó registrada como una pérdida con sanciones, lo que significaba que ahora tenía honorarios legales que no podía pagar y un historial que la hacía parecer inestable y litigiosa. Aproximadamente un mes después, me enteré a través de conocidos mutuos que la habían despedido de la guardería. Al parecer, la demanda y el colapso público habían incomodado a los padres, y la administración decidió que ella era un riesgo. Al parecer, un padre había visto el vídeo del colapso en la fiesta de compromiso que alguien había publicado en Internet, y eso fue suficiente para generar preocupaciones sobre su juicio con los niños. Luego, escuché que se había mudado de nuevo con sus padres al otro lado de la ciudad, que Javier la había bloqueado en todo y había conseguido una orden de restricción después de que ella apareciera en su departamento varias veces, y que estaba trabajando como personal de limpieza en un edificio de oficinas en el centro. Una parte de mí quería sentirse vengativa, quería celebrar su caída, pero mayormente me sentía cansado, aliviado de que el caos hubiera terminado por fin. Sofía y yo nos casamos ese diciembre en una ceremonia pequeña con seguridad estricta y una lista de invitados privada. Sin drama, sin sorpresas, solo 2 personas prometiendo construir algo estable juntas. El lugar tenía instrucciones estrictas sobre Valeria, con su foto proporcionada a la seguridad. Y odiaba que tuviéramos que tomar esas precauciones, pero era necesario. Compramos una casa en las afueras, adoptamos un perro, empezamos a hablar de tener hijos, y me di cuenta de que había dejado de pensar en Valeria por completo, excepto como una historia de advertencia que podría contar algún día. Lo último que supe fue que seguía trabajando en ese empleo de limpieza, seguía viviendo con sus padres, seguía publicando cosas crípticas en redes sociales sobre la traición y el karma. Un amigo me envió una captura de pantalla una vez de ella publicando algo sobre luchar por el amor. Y ni siquiera sentí ira, solo tristeza de que hubiera quemado toda su vida persiguiendo una fantasía sobre el destino y las almas gemelas. Sofía se quedó embarazada a principios de 2024 y tuvimos una hija el pasado enero. Y sosteniéndola en el hospital, pensé en lo diferente que habría sido mi vida si Valeria no se hubiera ido. Si me hubiera quedado en esa relación y finalmente me hubiera casado con ella, habría sido miserable. Constantemente gestionando sus estados de ánimo, constantemente preguntándome cuándo llegaría la próxima crisis, constantemente caminando sobre cáscaras de huevo alrededor de alguien que veía todo como una prueba de lealtad. Ella dijo que solo quería luchar por el amor, quería seguir a su corazón, quería ser feliz, pero el amor no se parece a la destrucción.
El amor real se parece a Sofía quedándose dormida en el sofá mientras alimenta a nuestra hija a las 3 de la madrugada. Se parece a construir algo tranquilo y duradero. Se parece a elegir a alguien cada día sin drama ni señales cósmicas. Valeria me enseñó lo que no quería. Y por eso, supongo que debería estar agradecido. Pero nunca entenderé cómo alguien puede confundir el caos con la pasión, puede confundir la obsesión con el destino, puede destruir todo a su alrededor y llamarlo amor. ¿Qué les ha parecido esta historia? Háganmelo saber en los comentarios. Denle a me gusta, y no olviden suscribirse para más historias de la vida real.